La caída de la postulación de Biden es una crónica de una renuncia anunciada, ¿no? Parafraseando a Gabriel García Márquez. Era una crónica de una renuncia anunciada porque esa candidatura del actual presidente norteamericano empezó a naufragar en el debate con Donald Trump. Ahí vinieron esos lapsus, ¿no? Que parecían eternos. Y además, el no tener reacción frente a mentiras flagrantes que decía su adversario en el debate. Donald Trump dijo cosas insostenibles y Biden no tenía reacción. Ahí empezó ese naufragio. Después vinieron otros lapsus, confusiones, ¿no? Llamar Putin a Zelensky, llamar Trump a su candidata a vicepresidenta y actual vicepresidenta Kamala Harris. Después vino el disparo contra Donald Trump en el acto en Pensilvania. En este espacio dijimos que esa bala hirió apenas en la oreja a Donald Trump, pero liquidó la candidatura de Joe Biden. Así lo planteamos en ese momento y así se dio. Pero antes hubo dos hechos que terminaron de sepultar esa postulación. El primero, cuando en una entrevista Joe Biden se olvida el nombre de su secretario de defensa. No le salió el nombre de Joe y terminó diciéndole ese hombre negro, ¿no? Ahí ya el naufragio era total. Y por otro lado, lo que faltaba era que alguien convenciera a Jill Biden, la esposa del actual presidente, la primera dama norteamericana, porque Jill Biden, que está todo el tiempo con él porque es su esposa, lo sostenía, lo instaba a continuar en la campaña electoral. Pero hubo un artículo en el diario The Washington Post que escribió la viuda de Ben Bradley. Ben Bradley era un director que tuvo el Washington Post, un secretario de redacción, editor jefe y director finalmente de ese diario. Fue quien piloteó proezas periodísticas del Washington Post, sobre todo las de la década del 70, primero denunciando o haciendo público secretos del Pentágono que eran escandalosos y posteriormente develando el caso Watergate. Él era el jefe de Bob Woodward y de Carl Bernstein, los dos periodistas que llevaron adelante la investigación por el caso Watergate, que terminó en el impeachment, que antes de comenzar impuso o provocó la renuncia al poder de Richard Nixon. Bueno, la viuda de Bradley, esa celebridad del periodismo norteamericano, escribió una suerte de carta a Jill Biden, a la actual primera dama, contando cómo fue el deterioro cognitivo de su marido. ¿No? Los gigantes también se diluyen, algo así era el título. Bradley fue un gigante del periodismo, pero empezaron esos lapsus, ¿no? La vejez se adelantó, la senilidad se adelantó, y ella cuenta cómo al principio, como eran lapsus, pero después volvía a la lucidez total, y Bradley era un hombre inteligentísimo, era difícil establecer que estaba en un camino del cual no hay retorno, no hay vuelta atrás, y va contando cómo esos lapsus van siendo cada vez más largos, se van repitiendo cada vez más, cómo va sumando naufragios en entrevistas, en eventos especiales donde se atrevía a participar y de repente se quedaba mudo. ¿No? Esa descripción de cómo la sintomatología de Joe Biden es algo que va a seguir avanzando y que va a terminar sí o sí con esa candidatura, creo que fue lo que convenció a Jill Biden, quien dio el paso final al decirle también ella a su marido que deje la candidatura. Casi no hay antecedentes
de un candidato que ya avanzada la campaña abandona la candidatura. Por eso, cuando ocurrió lo que ocurrió, se quemaron los papeles en el Partido Demócrata. Es difícil encontrar en la historia un caso que les permita orientarse de cómo actuar en una situación prácticamente inédita en la historia. Los casos más conocidos, los que se daban, es de presidentes que no fueron por la reelección. Normalmente hay una tradición que viene desde el mismísimo primer presidente norteamericano, George Washington, que es la de que el presidente tiene la prioridad en el partido oficialista para ser el candidato, o sea, buscar la reelección. Normalmente todos los presidentes van por la reelección. Eso que primero era solo costumbre o tradición por la conducta que había tenido Washington, que no quiso una tercera candidatura, luego se hizo enmienda constitucional, a partir de que Franklin Delano Roosevelt, por situaciones excepcionales, como fue la crisis de los años 30, el crack de Wall Street, la Segunda Guerra Mundial, gobernó más de las 2 veces que decía la tradición. Por eso posteriormente se fijó por enmienda constitucional. Pero siempre los presidentes eran los candidatos naturales, si estaban en el primer mandato, para la siguiente elección, porque la tradición es que los presidentes buscan la reelección y tienen prioridad en el partido para hacerlo. Había casos que son excepcionales, para no irnos tan lejos en la historia, en el siglo XX, Theodore Roosevelt, ¿no?, que era el vicepresidente de McKinley y asumió la presidencia, la tuvo que asumir cuando McKinley fue asesinado por un anarquista. Entonces, cuando le tocó el momento de ir por la reelección, Theodore Roosevelt no quiso, no fue candidato a la reelección, entonces a la candidatura la tomó William Taft. Y los republicanos ganaron. William Taft, que también era republicano como Theodore Roosevelt, fue quien terminó triunfando en la elección. Luego hay otro caso, también de los republicanos. Calvin Coolidge, que había sido el vicepresidente de Warren Harding, no quiso ir por la reelección. No quiso ir, ¿no? Era un tipo bastante raro, sumamente callado. Para muchos era indescifrable Calvin Coolidge. El hecho es que al terminar su primer mandato dijo: yo no quiero más estar en el despacho oval de la Casa Blanca, y le tocó a los republicanos poner de emergencia a Herbert Hoover, porque nunca el partido oficialista, cuando está en el primer mandato de un hombre, está preparado para que ese presidente no quiera la reelección. Bueno, así fue, pero Herbert Hoover terminó venciendo a su rival, entonces los republicanos siguieron en el poder. Hay 2 ejemplos que son del Partido Demócrata y el resultado fue al revés. El primer ejemplo fue Harry Truman. Harry Truman era el vicepresidente de Franklin Delano Roosevelt, pero Franklin Roosevelt muere durante su último mandato y Truman queda al frente de la presidencia. Es quien termina ordenando el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Harry Truman no fue por la reelección al terminar su primer mandato, fue Adlai Stevenson quien se hizo cargo de esa candidatura demócrata, pero terminó en la elección presidencial perdiendo frente al republicano Ike Eisenhower. El otro caso es el de Lyndon Johnson, si se quiere, el que más se parece. Era el vicepresidente de John Kennedy, que queda con la presidencia tras el asesinato de Kennedy en Dallas. Entonces Johnson gobierna, después gana la presidencia en las urnas, pero tenía chance de ir por el segundo mandato, y en esa elección, ya empezadas las primarias, por eso digo que es el caso más
parecido. Ya estaban empezadas las primarias, pero una serie de acontecimientos de aquellos tan duros que fueron la segunda mitad de la década del 60, el asesinato de Martin Luther King, la guerra de Vietnam y los problemas de salud que empezó a tener el presidente Johnson, hicieron que a última hora, ya empezadas las primarias, dijera: no, ya no quiero ser precandidato. Hubert Humphrey. Y en la elección de noviembre, Hubert Humphrey terminó perdiendo contra el republicano Nixon, Richard Nixon. Bueno, estos casos señalan lo más parecido que hubo la renuncia a su candidatura de Biden, porque era la candidata a vicepresidente que había elegido Biden. Pero eso no significa que institucionalmente así tiene que ser. Biden la había elegido en su fórmula y al renunciar volvió a decir que o la elegía a ella como heredera de la postulación que él dejaba vacante. Eso le da mucha fuerza a las posibilidades de Kamala Harris, pero no lo da por seguro, no. Institucionalmente no necesariamente tiene que ser ella la candidata. ¿Por qué? Porque el candidato a presidente es el que se elige en las primarias. Las primarias demócratas y las primarias republicanas no eligen la fórmula del partido, presidente y vice, elige al candidato a presidente. El candidato a vice es elegido por el propio candidato a presidente una vez que ya ha sido designado como tal. Biden ganó la candidatura en las primarias. Kamala Harris no. Es Biden el que al ganar la candidatura dice, elige a ella como compañero de fórmula. Y la reafirma cuando, al renunciar a esa postulación, la declara a ella como la heredera de ese puesto de lucha electoral. Pero eso no quiere decir que necesariamente así vayan a ocurrir las cosas. Es de acá hasta mediados de agosto, cuando se haga la convención demócrata, que va a ser en Chicago, en Illinois, donde se va a definir esa candidatura. Y la verdad es que hay muchos buenos aspirantes. Hay un funcionario del gobierno de Biden, Pete Buttigieg, que es un hombre muy joven, muy inteligente, muy decente, cobró mucha notoriedad cuando públicamente él habló de su sexualidad, es gay, y tiene una gran capacidad, una inmensa decencia y honestidad. Sería un gran candidato Buttigieg, pero no es el único, hay otros. Está Jay Pritzker, por ejemplo, que es el gobernador de Illinois, pertenece a la familia de la cadena de hoteles Hyatt, que es una cadena internacionalmente conocida. Pritzker es un hombre particularmente inteligente, particularmente carismático y está llevando una buena gestión al frente del estado de Illinois. También está Gavin Newsom, que es el gobernador de California, un hombre del ala más progresista, más de izquierda. Y también está Gretchen Whitmer. Gretchen Whitmer es la gobernadora de Michigan, que empezó a cobrar notoriedad a nivel nacional cuando estableció límites a la aportación de armamento de guerra en ese estado norteamericano, y por eso fue blanco de la ultraderecha. Las ultraderechas hasta intentaron secuestrar las organizaciones de ultraderecha que son pro armamentismo, intentaron secuestrar a esta gobernadora. Eso le dio una gran notoriedad. ¿Cuál va a ser finalmente la fórmula demócrata a la que yo personalmente le veo buenas posibilidades de enfrentar con éxito a Donald Trump? Yo creo que esa fórmula va a terminar encabezada por Kamala Harris, no porque sea la mejor candidata, sino porque ya es la más visible, y a esta altura de lo que se trata es de ganar tiempo.
No está dicha la última palabra, puede terminar siendo otro, pero es posible que Kamala Harris, por lo menos es la que más posibilidades tiene de ocupar esa candidatura, y yo creo que lo lógico es pensar que ella va a elegir a Gavin Newsom, al gobernador de California, como compañero de fórmula. Bueno, esta carrera recién empieza, el mundo también está atento a ella.